Y en estos momentos, amigos y amigas, comentarles que nos movilizaremos hasta la sala del Consejo de la Judicatura. Ya se encuentra nuestro compañero Rolando Goyes para contarnos detalles de primera mano. Así que, Rolando, ¿qué está pasando en este momento en la sala del Consejo de la Judicatura o qué se prevé pase? Te escuchamos. Corapa informa. Está hablando cómo será el proceso para los nuevos magistrados. Esto tomando en cuenta que 4 de ellos terminaron en funciones y se tienen que llegar estos cargos. A propósito, el doctor Álvaro Román está refiriendo. Escuchemos. Producto de este concurso justamente son los jueces que hemos cesado justamente con la resolución de la derogatoria y que fueron notificados el día viernes a las 9:20 de la noche, no a las altas horas de la noche, sino a las 9:20. ¿Por qué? Porque teníamos que tener todos los informes jurídicos y todo para fundamentar nuestra decisión. En ese momento nosotros hemos dado por terminado la relación de dependencia que tienen los jueces titulares, los doctores Byron Guillén, Walter Macías, Luis Rivera y el doctor Fabián Racines Garrido. Con esa situación, los señores jueces nacionales dejaron de pertenecer a la función judicial, ya no tienen jurisdicción y por lo tanto se ha instrumentalizado dicha decisión. ¿Qué pasa? Entonces, producto de eso, nosotros tenemos que llenar las vacantes. Entonces, este día, en la mañana, hemos pedido al señor doctor Iván Saquicela, presidente, hasta el 5 de febrero, le hemos solicitado que nos envíe, ¿no?, los nombres de los jueces titulares que del proceso que la propia Corte debe realizar en sorteo de acuerdo al artículo 174, ¿no? Al 174 del Código Orgánico de la Función Judicial, el doctor Saquicela tiene que proceder a dicho sorteo para llenar las vacantes de los jueces titulares con jueces titulares primero y con los jueces temporales que tiene la Corte Nacional. Producto de este sorteo, le hemos solicitado que nos envíen este sorteo con los nombres para poder instrumentalizar las acciones de personal, para poder que el Servicio de Justicia no se detenga. Ahora, la pregunta de ustedes será, ¿por qué nosotros no aceptamos el dictamen del señor procurador, que es el que nos deja un poco en la duda? Nosotros, como Consejo de la Judicatura, tenemos ciertos reparos. ¿Cuáles son los reparos? El primer reparo es si el señor presidente de la Corte Nacional tiene la legitimidad activa para realizar la consulta. Si ustedes ven la Constitución y ven el Código Orgánico de la Función Judicial, el señor doctor presidente de la Corte Nacional tiene la representación de la función judicial, pero quien tiene la representación administrativa y de gobierno es el Consejo de la Judicatura y fundamentalmente su representante legal, que es el director general. Él sería el único que puede hacer las consultas sustentados en la oscuridad frente al procurador. Además, ¿cuál es el otro reparo? El otro reparo es que el Pleno de la Corte Nacional, en el artículo 180, numeral 6, dice: expedir resoluciones en caso de duda o oscuridad de las leyes, las que serán generalmente obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la ley y regirá a partir de su publicación. ¿Qué significa esto? Cuando el Pleno de la Corte Nacional encuentra que una norma tiene oscuridad, es ellos los que tienen que realizar la interpretación. Y les pongo un ejemplo y un caso. Hay una resolución 12 del año 2023 en que el Pleno de la Corte Nacional interpretó el artículo 101 del Código Orgánico de la Función Judicial, interpretó la palabra localidad. Y con esa interpretación lo que hizo es dar claridad a esta localidad, a este término ambiguo en la ley. Y lo publicó como resolución de acuerdo al 180, numeral 6. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el señor presidente de la Corte Nacional busca un criterio de procurador? Y si nosotros revisamos el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, que dice, de la absolución de consulta, sin perjuicio de las facultades de la función legislativa, de la Corte Constitucional y de la función judicial. ¿Qué significa esto? ¿Qué sentido tenemos que tener? El sentido es que
tanto la legislatura tiene a través de las leyes interpretativas, la Corte Constitucional hace leyes, fallos e interpreta la Constitución. Y es el Pleno de la Corte Nacional la que debe realizar, de acuerdo a las funciones del artículo 180, numeral 6, quien debe realizar la interpretación de la oscuridad con resolución generalmente obligatoria. Por lo tanto, el dictamen del señor Procurador General del Estado no es vinculante para el Consejo de la Judicatura en la cuestión de la prórroga. Por este motivo, nosotros hemos seguido procediendo con todas las instrumentalizaciones de acuerdo a nuestra competencia, y eso ha sido el fundamento de nuestra actuación, dentro de la técnica, de lo administrativo, de lo jurídico y sin cuestiones políticas. Nosotros no estamos con la política. Este Consejo de la Judicatura, presidido por quien les habla, nos hemos comprometido con la justicia, y justamente es aplicar correctamente las cuestiones jurídicas. Ese es, ¿y cómo va a ser? Y ahora, otro ámbito. ¿Cómo vamos a llenar las vacantes de los conjueces que ascienden a ser titulares? Nosotros hemos declarado el día lunes de la anterior semana en emergencia, y esa emergencia hace que nosotros nos activemos, y hacemos que hemos pedido a las áreas técnicas que ya hasta a la otra semana, quién sabe, ya estaremos terminando el proceso de selección con los jueces de las Cortes Provinciales. Los jueces de las Cortes Provinciales serán los que vayan a ocupar la temporalidad hasta que acabe el concurso, que vamos en pocos días o semanas ir a convocar para que se nombre los nuevos jueces nacionales y los conjueces nacionales. Ese es, en definitiva, lo que tenía que informar a ustedes. ¿Alguna pregunta? Sí, un momento. Verán, yo en este caso voy a contestar la que pueda contestar. Si mis compañeros, tanto el doctor Fausto Murillo como la doctora Yolanda Yupanqui o el señor director quieren hacerlo, cederemos la palabra. Así va a ser la mecánica más o menos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, vamos a empezar con las preguntas. No malinterpreten que yo no quiero contestar la pregunta. Creo que a veces, por ejemplo, el director general tiene más clara porque él es el que instrumenta la cuestión administrativa, ¿no? Entonces, por favor. Gracias. Jacqueline Rodas, de Coavisa. Gracias. Doctor, por las explicaciones jurídicas que usted da respecto de la prórroga, debo entender que el Consejo de la Judicatura tampoco va a reconocer la prórroga del presidente. Usted ha hecho énfasis en que, porque hoy es 5, que es el día que termina el periodo del doctor Saquicela, han hecho esta consulta respecto de los conjueces titulares para reemplazar a los jueces, pero ¿va a tomar alguna posición el Consejo de la Judicatura respecto de la prórroga que ya ha hecho pública el doctor Saquicela? Incluso a usted le ha mandado un oficio diciendo que informándole que él se prorroga. ¿Cuál va a ser la posición del Consejo respecto de la presidencia de la Corte? A ver, nosotros hemos conversado el Pleno, el día viernes tuvimos una reunión extra, no oficial, pero para tratar este problema. Y hemos llegado a la conclusión que lo que tiene relación a la presidencia de la Corte Nacional es un problema del Pleno de la Corte Nacional. Nosotros no tenemos ninguna competencia, no podemos pronunciarnos sobre ese tema, sino es una situación que deberán los jueces nacionales solucionar, porque ellos son el Pleno de la Corte Nacional es la nominadora del presidente de la Corte Nacional. Nosotros no tenemos. Al final, ¿es un pronunciamiento el hecho de que usted o el Consejo diga que el doctor Saquicela no tenía potestad legal para hacer esta consulta al procurador? Serán los jueces nacionales los que califiquen. Nosotros hemos calificado solamente lo de los jueces que cesaron el día viernes. Será la Corte Nacional la que proceda a realizar justamente la interpretación o no de las facultades que tenía o no el doctor Saquicela. Nosotros no tenemos por qué pronunciarnos sobre eso. ¿A quién se van a dirigir a partir de mañana cuando el CJ tenga que hacer alguna gestión con la presidencia de la Corte? Tendremos que esperar a quien se designa por parte del Pleno de la Corte Nacional. Vamos, por favor, con la consulta de Orlando Morán, del canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Doctor, buenos días. Doctor, ¿no realizará el caso el Consejo de la Judicatura algún exhorto o alguna manifestación a la Procuraduría General de la Nación, tomando en cuenta pues que ha abocado conocimiento de este hecho? Señor director, le pediría que pueda contestar esta pregunta. Gracias, buenos días al pueblo ecuatoriano. Gracias a la presencia de los medios de comunicación. El señor Procurador General del Estado pues ha tomado su decisión entendemos nosotros, bajo algunos lineamientos que no están dentro de su competencia.
Y precisamente los actos administrativos que nosotros estamos realizando, pues hace ver y prever a lo mejor los errores que se podían haber incurrido en la Procuraduría General del Estado. Precisamente por eso es que tenemos las resoluciones que hemos emitido, tanto para el cese de los señores jueces que terminaron sus periodos, que son a día fijo. Hemos informado al señor presidente de la Corte Nacional, precisamente el día de hoy, 5 de febrero, respecto de estas circunstancias que han venido pasando, pero a más de ello, pues a través de este comunicado del 5 de febrero hemos puesto en su conocimiento que es quien debe proceder al sorteo de los jueces de acuerdo con la ley, de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, para que nos remita la lista de los jueces correspondientes. En lo que se refiere al tema de la Procuraduría General del Estado, pues las instituciones somos totalmente independientes y responderemos por los actos de acuerdo con lo que establece la normativa y la Constitución. Vamos a darle paso a la consulta. Y solo quiero acotar una cosa. La prórroga no funciona con los jueces, ¿no? Porque tienen un sistema natural de reemplazo. ¿Cuál es el sistema natural de reemplazo? Los conjueces. Entonces, sostener que tienen que prorrogarse me parece que es un criterio jurídico no muy aceptado y adecuado. Solamente quiero dejar en claro esa situación, ¿no? El reemplazo es los conjueces. Lean ustedes la norma del 174, del 171, van a encontrar del 173, ¿no? 173, numeral 1, ustedes van a ver el sistema, cuando existe ausencia, cuando existe impedimento, y ahí las reglas son claras. Por eso ustedes lean esas dos normas y soluciona el problema, ¿no? Soluciona el problema. Vamos a darle paso a la consulta de Sandra Cruz, de Diario La Hora. Buenos días, doctor. Solamente para reforzar el criterio que dio de la pregunta de Jacqueline Rodas. Es decir, esta autoproclamación del presidente Saquicela, entre comillas, un poco como se ha dicho ya, ¿no crea una pugna tal vez entre la Judicatura y la Corte Nacional? ¿Cuál es la idea que tiene usted, más bien el criterio que tiene usted de esta autoproclamación del doctor Nosotros no Rodas? tenemos ninguna pugna con la Corte Nacional. Nosotros estamos aplicando estrictamente la norma que es el Código Orgánico de la Función Judicial y la Constitución. Y las resoluciones de la transición, que son el dictamen de la Corte Constitucional. Acuérdense que todo lo que nosotros estamos viviendo todavía es transición. El problema es que la gente está creyendo que estamos en un sistema ya ordinario, y no es así. Por eso es que los jueces tienen que salir 3, 6 años, porque están todavía bajo el régimen. Por ese motivo nosotros no estamos en ninguna pugna. Será el Pleno de la Corte Nacional el que solucione el asunto de la elección del presidente. Y ellos tendrán que hacer capaz una resolución generalmente obligatoria, interpretando el artículo del Código Orgánico de la Función Judicial, porque el argumento es que no hay una norma, no hay una regla. ¿Quiénes son los únicos que pueden hacerlo? La legislatura a través de un proyecto de ley. Si no hay la ley, tiene que hacerlo a través del Pleno de la Corte Nacional. El Pleno de la Corte Nacional, acuérdense ustedes otro ejemplo, cuando no había el doble conforme, que era una anomia estructural, la Corte Constitucional le mandó a reglamentar el doble conforme. Es decir, ahí ustedes tienen dos ejemplos muy fuertes, muy duros, de la competencia que tiene el Pleno de la Corte Nacional. Por lo tanto, ese es nuestro criterio, y bajo ese análisis será el Pleno lo que tenga que resolucionar el problema este. Vamos a darle paso a la consulta de Daniel Borja, de TC Televisión. Presidente y autoridades, muy buenos días, vocales. Presidente, en otro punto, quería hacer una consulta. ¿Cuál es la situación del vocal Javier Muñoz? Él sigue cobrando un sueldo por parte del Consejo de la Judicatura, pero él se encuentra detenido por un proceso penal en la cárcel número 4, e incluso sigue siendo convocado a las sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. ¿Hay un vacío legal? ¿Existe? ¿Qué es lo que se va a hacer con un funcionario que cualquier otro funcionario público en ejercicio de sus funciones con 3 días inasistente a su trabajo prácticamente sería destituido? ¿Cuál va a ser el procedimiento en este sentido? A ver, si usted establece cuáles son las formas para que el vocal Javier Muñoz deje de ser vocal. Primero, que sea sometido a un juicio político. Y el juicio político es responsabilidad política. ¿Quién es la que tiene la competencia? La Asamblea Nacional.
Que en el juicio penal les llamen a juicio, y el Código Orgánico de la Función Judicial es muy claro, que ahí cesará sus funciones como vocal, o que reciba una sentencia condenatoria en la que se le privaría, de acuerdo a los delitos, la condición de los derechos de participación. Entonces, esa es la pérdida de la vocalía. Entonces, nosotros, de hecho, en el análisis, el abogado Javier Muñoz como vocal no ha perdido todavía la condición de vocal. Y viene el punto. Entonces, la norma del 258 dice ausencia e impedimento. Subrogará o será la vocal suplente el que le subroga o se principaliza o se titulariza. Pero si usted analiza y usted ve el Código Orgánico de la Función Judicial, cuando reglamenta qué pasa con el presidente de la Corte Nacional, por ejemplo, ausencia temporal, le pone la regla clarita, dice, en ausencia temporal será el presidente subrogante, y en ausencia definitiva será el Pleno el que elija nuevamente un presidente. Nosotros en el 258 no tenemos esa regla clara, por lo tanto, por ese motivo, el señor director general consultó, en este caso, al Procurador General del Estado para que nos inteligencie. Y ese es el motivo por qué todavía el doctor Javier Muñoz sigue en funciones, y por eso no podemos ascenderla a ocupar ese cargo a la doctora Solanda Goyes, que es la vocal suplente del doctor Muñoz. Ese es el argumento que le puedo dar. Por eso es nosotros, no es que no queramos. La regla de la ausencia no tenemos, es una palabra ambigua. Y la palabra ambigua es temporalidad o definitiva. Y eso no tenemos. Por eso les hago la analogía con el asunto del presidente de la Corte Nacional. Ustedes vean la norma le da clarita las reglas. Y esa es la regla que aplicamos. No todavía, nos mandó a ampliar la consulta. Y es entregada el día viernes, creo que fue. ¿Cuándo? El viernes entregamos justamente la ampliación que nos pidió la Procuraduría. Muchísimas gracias a los señores, señoras de los medios de comunicación. Estimadas autoridades, la rueda de prensa finaliza. Ahí estábamos escuchando al titular de la Judicatura, el doctor Álvaro Román, quien estaba refiriéndose a lo que es este proceso para designar a los nuevos magistrados, eso tomando en cuenta que 4 cesaron en funciones y su periodo ha concluido. Ha señalado que quienes van a reemplazarlos serían al momento los jueces de las Cortes Provinciales, y a la par se continuará con el proceso para designar a los nuevos magistrados. Ha señalado también en lo referente a las autoridades de la Corte Nacional de Justicia y ha reiterado que el doctor Iván Saquicela hasta este día estaría en función. Existe un vacío dentro de esta prórroga que se ha señalado también por parte del titular de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, quien ha señalado que también lo que ha dicho la Procuraduría, que puede prorrogarse en funciones. Ha mencionado que esto, la postura desde aquí, desde el Consejo de la Judicatura, es en cambio continuar con el proceso y al momento que no estarían en pugna entre la Corte Nacional de Justicia y la Judicatura. Es el informe que les hemos llevado a través de esta señal. Elba, tú tienes más desde Estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Muchísimas gracias, Rolando, por tu informe desde el Consejo de la Judicatura. Amigos y amigas, y ahí estábamos escuchando detalles sobre la resolución del Consejo de la Judicatura que notificó a Luis Rivera, Byron Guillén, Walter Macías y Fabián Resines de la terminación de sus funciones como jueces de la Corte Nacional de Justicia. Esta resolución, como lo escuchamos, informó este 2 de febrero. Sobre este tema, también desde el Consejo de la Judicatura se había emitido ya un comunicado donde se informaba que los jueces fueron notificados una vez que el periodo constitucional y legal para el que fueron designados habría finalizado, por lo que serán legalmente reemplazados por conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Y también, como lo escuchamos en esta rueda de prensa, desde el Consejo de la Judicatura se señaló pues también que en las próximas semanas se convocará a una reunión para nombrar a quienes serían los nuevos reemplazos de estos jueces, a quienes, como les mencionamos, se les notificó de la terminación de sus funciones como jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y también ahí pues bueno, se aclaró un poco sobre estas voces que hablaban de una pugna entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, y las autoridades han descartado que existan en este caso pugnas o enfrentamientos, y pues han sido claros en que se respeta tanto el trabajo que realice la institución como también piden respeto al trabajo que realiza el Consejo de la Judicatura.